Partido Liberación Nacional, Rolando González, y en cuestión de minutos se incorporará William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rolando, voy a empezar con usted. La gente en general, he estado escuchando, viendo en redes, siente que se le hace un daño al PANI muy fuerte con este recorte. Sin embargo, el Partido Liberación Nacional dice ahora que ellos estarían aprobando, o ustedes estarían aprobando dinero extraordinario siempre y cuando se haga una evaluación que sea positiva. ¿Por qué esos recortes y por qué dar la opción de dar estos extraordinarios finalmente? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera comenzar por hacer un cambio de tema instantáneo para recordarle a Costa Rica que hoy se cumplen 68 años de la abolición del ejército, como se ha dicho hace unos minutos, y eso es una de las decisiones más importantes en la vida de nuestro país. Y en segundo lugar, que este país está de duelo por la muerte de Luis Alberto Monge. Hoy tenemos sus honras fúnebres y estaremos atendiendo esos deberes que también son parte de nuestra funcionalidad como diputados y como representantes de la ciudadanía. Sobre el tema que nos ocupa del presupuesto, hay una situación especial. Costa Rica vive un desencuentro fiscal muy particular. Por un lado están quienes hablan de que debe haber nuevos impuestos, por otro lado quienes dicen que hay que recortar el gasto público y por otro lado quienes sostienen que hay que unir ambas líneas para llegar a un punto de entendimiento. No hay ninguna manera de hablar de cambios en materia fiscal que no pasen por la contención del gasto. Y cuando nos mencionan la reducción que se hace en este presupuesto, realmente tiene menos relevancia que la obtenida en el presupuesto del 2016, en que convinimos con el gobierno una rebaja de entre 40 y 48 mil millones de colones en gasto operativo, en gasto ordinario, establecido en 2 tractos durante el 2016. Para el 2017, ¿por dónde caminó la Comisión de Asuntos Hacendarios y por dónde quedó el presupuesto? 17 o 15 mil millones aproximadamente de rebajas en diferentes gastos que el gobierno señala que algunas de ellas afectan operativamente a instituciones. Hay 2 maneras de hacer eso. Una se aplicó en el 2015 y en el 2016, que fue decirle al gobierno, deben rebajar tanto, ustedes deciden dónde. Y otra es la que regirá para el 2017, se rebaja tanto en tales rubros. Eso es susceptible de corrección, de ajuste o de ampliación si fuera el caso, empezando el año entrante. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, me parece que hay 2 consideraciones, o 3. Número 1, el PANI recibe el aval de la Sala Constitucional que obliga a asignarle un presupuesto mucho más voluminoso que lo clásico. Número 2, ha sido una institución especialmente disfuncional en materia de ejecución de gasto. Eso se puede justificar en que sea un círculo vicioso, ¿verdad? No pueden ejecutar porque no tienen los recursos para el equipamiento humano y no tienen el equipamiento humano porque no tienen los recursos. Hoy la realidad es que han sido malos en ejecución presupuestaria y adicionalmente tenemos una emergencia en materia delictiva. Por eso, en lugar de comprometer esos fondos de deuda, porque la gente puede tener la idea de que la plata está en un cajón y nada más se le traslada al PANI, es deuda. Entonces los vamos a aplicar a 4 programas que tienen urgencia: el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia en cárceles, el OIJ y el Ministerio Público. ¿Y por qué Liberación Nacional habla de restituirle los recursos al PANI? Porque tenemos la esperanza de que el impuesto a las sociedades se apruebe en lo que queda de este año. Nos faltan 12 sesiones de discusión y de aprobación. Si don Otto Guevara baja del Olimpo y le permite a este país que la democracia funcione, porque llevamos 3 días de pérdida de tiempo oyendo sus alocuciones sobre la redondez del triángulo y si las estrellas son rosadas o son celestes, y eso es realmente lamentable, pero habrá esa ley
que le permitiría al gobierno el año entrante recaudar los fondos necesarios para restituirlos al Ministerio de Seguridad y reforzar el PANI en lo que corresponda. Esa es la manera en que nosotros lo hemos visto. Otra gente quisiera que todos los fondos vayan para el PANI y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo los ejecutan? Es que en enero van a aplicar todos esos fondos. Todos sabemos que eso no va a ser así. Y termino, para no monopolizar la palabra, diciendo que acabamos de oír a un diputado del Frente Amplio decir una barbaridad, que es que los niños se van a quedar sin comida en los Sensinay. No tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es financiado con fondos de asignaciones familiares. Entonces aquí, para usar el lenguaje alajuelense, lo que se ha hecho es una chanfaina mezclando una cosa que no tiene que ver con otra. El PANI sigue operando, tiene los recursos de despegue y se va a reforzar el año entrante, pues nosotros creemos en el fortalecimiento de la institución, pero la institución tiene que demostrar que internamente ha cambiado la actitud que la venía caracterizando. ¿Qué piensa Emilia Molina? ¿Para qué? ¿Cómo los ejecuta? Dice Rolando González, diputado de Liberación Nacional. ¿Qué piensa Emilia Molina, diputada del PAC, refiriéndose a los 48.000 millones que hoy están recortados en el presupuesto, que hoy fueron recortados en el presupuesto? Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí para mis compañeros de la Asamblea Legislativa, para ustedes y sobre todo para quienes hoy nos escuchan por Radio Nacional y nos ven a través de Canal 13. Efectivamente, bien lo decía don Rolando, hoy celebramos 1 de diciembre la 168 años de la abolición del 68 años de la abolición del ejército. Y justamente la abolición del ejército en Costa Rica permitió que este país invirtiera de manera muy importante en el desarrollo social. Y esta sí, es una visión socialdemócrata importantísima a lo largo de muchísimos años en los cuales hemos podido tener recursos para el desarrollo social en Costa Rica y para el fortalecimiento institucional. Y en esa misma línea la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda restituirle al PANI casi 50.000 millones que fueron incluidos en el presupuesto para el año 2017. Me parece que de manera muy responsable el Ministerio de Hacienda, a pesar de las limitaciones incluyó esos recursos en el presupuesto ordinario. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se eliminaron esos recursos, se recortaron esos recursos en el presupuesto de manera importante, y no solamente se recortaron esos recursos, sino otros que hoy, en el contexto de la emergencia que vive el país por el huracán Otto, son recursos muy importantes. Entonces, yo quisiera decir aquí que no es cierto que está bien que no es cierto que los niños se van a quedar sin comida, pero sí hay un plan maestro planteado por el Patronato Nacional de la Infancia de manera muy responsable para ejecutar esos recursos que le han sido cercenados a lo largo de muchos años. Entonces, no se vale decir que no se pueden ejecutar para recortar recursos. Tenemos que darle la posibilidad a la institución de demostrar que puede ejecutar esos recursos que efectivamente ha demostrado a través de la propuesta que ha hecho, que son necesarios para el desarrollo de los programas que tiene planteados el PANI, y que tenemos que darle la oportunidad de hacerlo. Nosotros en la Asamblea Legislativa hemos venido trabajando proyectos a favor de la niñez y la adolescencia. Efectivamente, el plenario legislativo se comprometió hace muy pocos meses aprobando el proyecto de relaciones impropias, efectivamente para proteger los niños, las niñas y las adolescentes de este país, pero hoy muy fácilmente les cercenamos esos recursos. Y sobre todo en una dinámica muy poco común en la Asamblea Legislativa, donde no hubo quórum en ninguno de los dos debates, ni en el primero ni en el segundo debate, y donde nosotros no tuvimos la oportunidad de decir si aprobábamos o improbábamos ese presupuesto. No tuvimos la oportunidad de votar, y efectivamente con una enorme preocupación de que efectivamente hay recortes muy importantes. Se ha dicho que se plantearán en un presupuesto extraordinario para el mes de enero. Nosotros regresamos el 9 de enero y efectivamente no sé si tendremos el tiempo para cuándo podrá aprobarse ese presupuesto, porque en la Asamblea Legislativa sabemos cuándo entra un proyecto, pero no sabemos cuándo puede ser aprobado. Y ahí tenemos enormes preocupaciones en relación a ese tema. William Alvarado, diputado de la Unidad Social Cristiana, ¿por qué habría que recortar esos 50.000 millones que ordena Hacienda reintegrar debido al voto de la Sala Constitucional del Patronato Nacional de la Infancia? Buenos días. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo, Emilia, Rolando, doña Laura.
Mire, el Gobierno de la República presenta su presupuesto para ser discutido en la Comisión de Hacendarios. Lógicamente, la dinámica que eso lleva es escuchar a las diferentes entidades que se pronuncian sobre su presupuesto respectivo a nivel de los diferentes ministerios. Y yo lo he manifestado, a mí me impactó sobremanera cuando el ministro de Seguridad planteó su posición con respecto al presupuesto de la República. Él mencionó algunos aspectos y así constan en el acta, y uno de ellos fue que él no tenía el músculo político como sí lo podían tener otros jerarcas. Yo pretendo entender de que quizás se le disminuyó algo de su presupuesto que él quería establecer como tal, y era lógico visualizarlo porque fue el único ministerio que no aumentó en presupuesto, o sea, fue cero. Independientemente de eso, planteó su gran preocupación en el tema de seguridad, sobre todo lo que ha sucedido en Limón y una serie de cosas más. Planteó la necesidad de mayor cantidad de policías, de que no daba abasto, que tenía que trasladar de un lado a otro, dejar algunas comunidades sin policías y tener que trasladarlos a otro lugar cada vez que se presentaba delincuencia. Y yo creo que ahí fue donde nació la necesidad de ajustarle los recursos presupuestarios al Ministerio de Seguridad. Independientemente que se esté discutiendo un proyecto sobre sociedades anónimas, creo que de una forma muy responsable, diría yo, la gran mayoría de los diputados, con excepción del Frente Amplio, no votamos esa moción de darle recursos al Ministerio de Seguridad y a todo lo que tenga que ver con seguridad, o sea, al Ministerio Público, al OIJ, al Ministerio de Justicia, y fue lo que se planteó, o sea, en un inicio. Es más, fue una moción que fue votada por los 2 diputados del PAC representados en la comisión. Incluso ellos conversaron con nosotros de la necesidad de generar recursos al Ministerio de Seguridad. Bueno, los presupuestos son proyecciones de ingresos y egresos, o sea, los presupuestos no son estáticos, los presupuestos pueden modificarse, pueden cambiarse. Pero ¿por qué, digamos, planteando, tal vez Rolando González e igual William Alvarado, diputados, ¿por qué, digamos, recortar ahora y volver a integrar después? ¿Tiene cabeza eso un poco? Bueno, tiene el fundamento de que en este momento no está la ley de impuesto a las sociedades aprobada. Nosotros no podemos predecir qué vaya a ocurrir. Estamos hablando de deuda pública, son 47, 48 mil millones de colones de endeudamiento que la Sala Constitucional, me parece a mí, va a decir que deben mantenerse como resolvió originalmente, y eso pone a la Asamblea Legislativa a resolver el año entrante, pero el año entrante la misma Sala deberá decir si la ley de impuesto a las sociedades es constitucional o no. Quienes la dictaminamos creemos que sí, pero Otto Guevara y sus aliados piensan que no. Ahí hay un elemento sustantivo para decidir qué se haga con los recursos. El país no puede seguir la política de que toda legislación se financia con endeudamiento. Eso es una norma fiscal que está aprobada y que no hemos aplicado la mayoría de los legisladores y legisladoras en diferentes actividades. Yo le menciono un caso concreto. Soy corresponsable de la transformación del IDE en INDER. Bueno, el INDER es una institución financieramente sostenible porque me empeñé en que tuviera un modelo parafiscal que le permitiera tener la vida de ingresos asegurada. Eso no ocurre en la mayoría de las instituciones. Entonces, nos vamos con un 8% fijo para la educación, nos vamos con un 6% que es 9% para el Poder Judicial, nos vamos con el PANI. ¿Cuánto es el PANI del Producto Interno Bruto? No tengo el porcentaje ahorita. A ese paso lo que vamos a hacer es un presupuesto enyesado, que ya no tiene elasticidad, pero si seguimos por esta vía y todo lo resolvemos con deuda, el país no tendrá más salida que la catástrofe fiscal. Pero Rolando, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en la Asamblea Legislativa, me parece que de manera muy responsable,
para que efectivamente el proyecto de sociedades anónimas avance con un procedimiento especial, que es el 208 bis. Y ese proyecto de sociedades anónimas tendrá que estar aprobado alrededor del 15, 16 de diciembre, efectivamente, tal vez en la con Navidad, Asamblea si Otto Guevara Legislativa. sigue perdiendo el tiempo. Bueno, digamos que tiene un término y puede ser aprobado. Efectivamente habrá un tránsito, ya don Otto ha dicho que lo va a enviar a la sala, etcétera, etcétera. Pero ahí hemos previsto nosotros recursos para la fuerza pública. El ministro efectivamente en algún momento dijo que necesitaba esos recursos y después dijo que no los necesitaba. Yo no vengo aquí a defender al ministro, yo vengo aquí a defender a los niños y las niñas y las adolescentes de este país. Y efectivamente ahí hay recursos ya previstos para la seguridad pública, pero no podemos quitarle recursos a uno para dárselos a otros. Y ahí es donde tenemos una enorme preocupación de qué pasa en este país con una población tan importante que requiere protección, que esa protección está establecida constitucionalmente y que obliga a que nosotros demos los recursos para los niños, las niñas y las adolescentes. Entonces, ahí es donde no se vale. Emilia, cuando se dictamina el presupuesto en hacendarios, no estaba el 208 bis. Es más, la vía rápida para que la gente no estaba la vía rápida. Efectivamente. Para sociedades anónimas. Yo sé que el gobierno está haciendo una proyección de 47 mil millones en el proyecto de persona jurídica. Yo dudo que se logre obtener esos 47. Yo calculo a cómo está el proyecto y a cómo se está estableciendo, Rolando, no llega a los 19 mil millones de colones. Una pregunta, ¿ustedes están convencidos de que son necesarios los 47 mil millones para el PANI, sí o no? O sea, yo estoy convencido de que, claro, la niñez requiere. Lo que yo no estoy muy convencido es cómo se vayan a utilizar. Pero bueno, eso es un tema ¿Pero del lo gobierno. ¿Necesita o no? ¿Cree usted? Claro que sí, la niñez no necesita Rolando 47 mil González, millones, Emilia Molina. necesita mucho más recursos. ¿Y por eso qué es la fundamental. necesita, digamos? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la protección del derecho de la niñez es fundamental, o sea, ahí es Por la las situaciones de base denuncia. fundamental de todo, claro. Sí, pero Ajá. yo pensaría que debe valorarse muy bien cómo se van a utilizar los recursos. El PANI tiene una función fundamental que es el defender el derecho de los niños. Ustedes se cuestionan que no lo ha hecho bien hasta ahora. ¿Qué pasa, doña Laura? Por ejemplo, cuando ocurrió la matanza en Guanacaste, en Nicoya, creo, y una de las cosas que se señaló es que la trabajadora social no había sido suficientemente acuciosa en visitar esa familia y ver qué era lo que estaba pasando. Ese es un tema fundamental de recursos que la institución requiere para hacer mejor su trabajo. Y en ese plan maestro que el Patronato Nacional de la Infancia ha planteado para ejecutar esos recursos está precisamente el aumentar la cobertura, el abrir en los 81 cantones efectivamente las delegaciones de niñez y adolescencia, porque hoy no están en todos esos cantones. Y yo creo que aquí lo que no se vale es que nosotros, o sea, don William lo acaba de decir, más que 47 mil millones requiere la adolescencia y la niñez en este país. Entonces, hay un ordenamiento de que hay una orden de que deben dársele esos recursos a la institución y no se vale decir hoy si los puede ejecutar o no los puede ejecutar cuando efectivamente hay una propuesta de la institución para ejecutar esos recursos. Entonces, aquí es donde el tema me parece que cobra importancia en el sentido de que debe dársele esos recursos a la institución. Hay tres elementos que creo que se están quedando de lado. Número uno, hemos hecho un esfuerzo por taparle un boquete a este gobierno, que decidió que el Ministerio de Seguridad fuera con un presupuesto mínimo. Las y los diputados de hacendarios entendimos el problema y le buscamos la solución que podíamos. Si el gobierno nos hubiera dado una solución alterna, seguro lo hubiéramos tomado. Por ejemplo, el último día, cuando ya no hay nada que hacer, nos mandan una carta ofreciendo 20 mil millones de colones de reducción de gastos para el año entrante que se represupuesten. Bueno, lo podremos usar, pero ¿por qué el último día? Ese es un elemento. El segundo elemento, en el caso del PANI, estamos haciendo una sinonimia que no existe, y se la acabo de oír a doña Emilia. Niñez y adolescencia es PANI. No, eso no es cierto. El PANI es una de las instituciones, la creada constitucionalmente, pero no es la única. No. Si no existiera asignaciones familiares, si no existiera el tejido que tiene el sistema educacional y sanitario de este país, pensaríamos que es solo el PANI. Entonces aquí hay una falacia. Decirle a la Asamblea Legislativa que estamos debilitando la atención de niñez y adolescencia
porque coyunturalmente no se le giran 43 mil millones de colones a un PANI que ha sido completamente ineficiente, y aquí no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del PANI, por los motivos que sea, pueden argumentarse mil cosas, pero ¿qué hace uno en la casa si le dicen, mire, usted solo tiene 100 colones, pero por obligación legal de esos 100 tiene que darle 50 a tal segmento de la casa y el resto de la casa le está cayendo? Usted espera compensar para cumplir la obligación legal. La Sala Constitucional, que festina muchísimas normas, antes decía, si los ingresos no existen, no asigne. Ahora dice, existan o no existan, asigne. Bueno, es una nueva condición y nosotros la vamos Porque a recuerdo encajar. la discusión que hubo Rolando González en gobiernos atrás también sobre que no se le ejecutaban los recursos al PANI. La sala, recuerdo, no sé si es un 3% del PIB, es lo que me parece. Un 7. Es un 7, bueno, es un 7% del PIB. Y recuerdo que viene la resolución de la sala. Entonces, la pregunta es necesario ese 7% para el Patronato Nacional de la Infancia? Porque ahí está, digamos, constitucionalmente. Por eso preguntaba, ¿son necesarios esos 47 mil millones, sí o no? Se lo contesto de otro modo, con un sí es obligatorio. Pero no es necesario. Que sea necesario, tiene que demostrarlo, por eso Liberación Nacional dice, muestren cuál es su capacidad. Por ejemplo, doña Emilia nos explica, creo que ella ha estado muy imbuida de este tema por su gran compromiso con el tema de niñez y adolescencia, de una propuesta metodológica y programática. Yo soy diputado, soy uno de los 57 y además uno de los que vota en hacendarios. Yo no conozco esa propuesta. Nadie del PANI me ha dicho esto es así o es así. Yo tengo también el deber de investigar, desde luego que sí, pero mientras que el PANI solo se dedica al PANI, los diputados nos dedicamos a miles de temas que la ciudadanía no imagina. Entonces, en concreto, sí hay la posibilidad de subsanar esta situación, sí hay la necesidad de que el proyecto de impuesto a las sociedades se convierta en ley, que no lo es, aunque tenemos el acuerdo de trámite rápido, habrá que ver qué dice la Sala Constitucional. Y en tercer lugar, niñez y adolescencia no es PANI. PANI es un componente nada más. En ese caso, William Alvarado, ustedes recortaron, digamos, para ustedes no es necesario. Los recursos son necesarios, utilizados de una forma articulada. O sea, el PANI no es el único ente que tiene que ver con la niñez en este país. O sea, el Ministerio de Educación está incorporado, los CENSINAIS están incorporados, los ECUDES están incorporados, o sea, tienen sus propios recursos, se financian de otra manera, y a veces, y eso es un mal del Estado, a veces hay instituciones que asumen responsabilidades que no le corresponden y que lo que debe hacer más bien es supervisar que otras las cumplan. ¿Qué sé yo? Si usted se fija en el Plan Nacional de Desarrollo, en el PANI habla sobre el tema de disminuir la deserción de niños y niñas de la primaria en las escuelas y adolescentes en la secundaria. Me parece que eso es una función del Ministerio de Educación. Claro, el PANI debe... ¿Cuál sería una función del PANI? El PANI debe tener la rectoría y debe establecer por qué, si se da deserción, qué es lo que no está haciendo el Ministerio de Educación para que no se dé esa deserción en la niñez y la adolescencia. Establece el sistema de becas. Bueno, transfieran esos recursos al Ministerio de Educación para que dé las becas. Y controle que realmente el ministerio esté cumpliendo lo que tiene que cumplir. ¿Cuál sí es una función del PANI en criterio, digamos, de para mí usted, es el ente William Alvarado, que rector ustedes y es el que tiene que, para mí tiene que defender el tema de los derechos que tiene la niñez en general. Muchos de esos derechos tiene que ver o con el esas tema de violencia. Claro. Bueno, ese es un tema que ellos tienen que tratar y atender directamente. Pero cuando hablamos de educación debe ser el Ministerio de Educación y debe estar verificando que el Ministerio de Educación cumpla. El tema de la atención que den los CENSINAIS, que cumpla. O sea, es un ente rector, ese que tiene que valorar que realmente se cumplan los derechos de los niños. Y de ahí yo tengo mis dudas de cómo se deben utilizar los recursos. El mismo Otón Solís dice, ¿por qué tiene como dudas? Terrible e irresponsable califica el diputado fundador del Partido Unidad del Partido de Acción Ciudadana la pretensión del Patronato Nacional de la Infancia de crear 845 plazas, o sea, lo dice Otón Por eso, Solís. digamos, ¿lo requerirá esas 846 plazas que piensa Emilia Molina? Es que aquí podríamos entrar en una discusión que
que a veces se dan en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de que no es necesario que las universidades contraten tantos docentes. Es lo mismo, o sea, yo creo que una institución como el PANI, con los objetivos que tiene que contratar personal para cumplir con sus funciones. Pero yo quisiera aquí retomar un tema que me parece que es importante, doña Laura. Tenemos compromisos internacionales, hemos suscrito convenciones de protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en este país, y tenemos que cumplir con esas obligaciones. ¿Convenciones que implican qué? Que implican protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo estoy de acuerdo, el Ministerio de Educación hace su tarea y le hemos dado los recursos responsablemente hasta llegar, ojalá algún día, al 8% del PIB, que es el compromiso que está establecido. Efectivamente, los Sensinay tienen recursos para atender comedores escolares, para atender un programa que ha sido muy exitoso en este país, como es el de los Sensinay. Pero igual el Patronato Nacional de la Infancia tiene funciones propias y ha dicho y ha establecido, y lo hemos visto, don Rolando, me sorprende, pero hemos visto ese plan maestro que ha sido presentado por el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cuáles son esas funciones propias del PAN? Que tiene que ver con la Emilia? protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en todos los ámbitos. Les pongo un ejemplo muy concreto, doña Laura. Con don Otto Guevara acabamos de presentar un proyecto muy chiquito a la Asamblea Legislativa que tiene que ver con los niños en riesgo social que son separados de sus familias y que son trasladados a familias de acogida. Es un proyecto que se llama de acogimiento familiar, aprovecho para hacerle propaganda aquí con mis compañeros. Ese proyecto hace que se puedan proteger, las familias protegen a esos menores en riesgo social que son sacados de esas familias en las cuales nacen y otras familias que les dan acogida. Pero ha habido muchas dificultades para que cuando esos menores, por el riesgo social que tienen, no pueden regresar a sus familias de origen, de nacimiento, puedan ser adoptados por esas otras familias. Entonces estamos tratando de darle carácter de ley para que ese proceso pueda mejorarse, digamos, dentro del patronato, de las funciones que tiene el Patronato Nacional de la Infancia. Estamos en la discusión apenas de ese Porque han habido proyecto. críticas. Entonces, esas son funciones del Patronato Nacional de la Infancia fundamentales que tienen que ver con los menores en riesgo social en este país, que tienen que ser protegidos en sus derechos. El Patronato Nacional de la Infancia es creado en la Constitución Política, está ahí, es la única institución que tiene carácter constitucional, que está clarísimo y que dice, la Constitución dice que el Patronato Nacional de la Infancia tiene la función de proteger a la madre y al niño. Y ahí esa es la función que se expresa en muchas otras y que hoy ha sido modernizada justamente a partir de la suscripción de convenios internacionales que hemos hecho como país para la protección de esa población. Porque le han hecho críticas al PANI sobre la atención tardía en situaciones de riesgo claro. Social, los niños. Ya tenemos comentarios, nos están diciendo, y la respuesta tardía también en todo el tema de adopciones de parte del PANI. Bueno, yo ahí difiero un poquito, discúlpeme, doña Laura, porque yo soy trabajadora social y formando estudiantes y trabajadoras sociales y conozco un poquito, digamos, ese tema. La adopción no es tardía, es una adopción que tiene que ser muy segura. No podemos dar un menor en adopción y que pueda luego tener que regresar porque no cumplió con los requisitos o con las expectativas o como se quiera decir. Tal vez no tardía, sino no bien manejada, tal vez. Yo creo que es básicamente. Sí. Yo viví una experiencia recientemente en Sarapiquí con 30 madres a través de la diputada Marlene, que me invitó a una reunión en donde invitamos a la gente del PANI. Ellos contaban la historia del PANI como policías tratando de quitarle los niños. Cómo ella se desplazaba entre Siquirres y Sarapiquí escondiéndose del PANI. A mí personalmente me impresionó los relatos que ellos daban sobre la atención que le daba el PANI. ¿No será porque faltan recursos, Rolando González, o porque faltan los trabajadores sociales para atender eso? ¿Será esa la realidad que están viviendo? No creo que fuera el caso, o sea, no creo que fuera el caso. Ellos lo sentían como un temor, más bien no querían que el PANI estuviera ahí. Incluso algunos empezaron a expresar después de que se fue el PANI porque no querían expresarse delante de ellos. O sea, simple y sencillamente es el tema de la atención y la estrategia, cómo abordar un tema de esos. Yo creo que sí necesita más recursos, no tengo ninguna duda. Es de las pocas instituciones que se fue quedando en el tiempo, en actitud, en metodología y en disponibilidad de recursos. Pero aquí, en la medida en que convirtamos las normas constitucionales
en cuchillo para nuestro propio cuello, terminaremos pagando una factura inmensa en lo social, que es en lo que más creo, y en lo fiscal. Si usted hace números con las obligaciones constitucionales que he mencionado, prácticamente una cuarta parte del presupuesto se queda en las obligaciones de 3 instituciones, y eso hay que materializarlo racionalmente. Acrecentar el PANI, darle más capital, darle más capacidad de inversión y de desarrollo es necesario, pero ellos también tienen que demostrar que están preparadas y preparados para ejecutar esos recursos, y no simplemente, como ocurre en muchas instituciones autónomas, dejemos los fondos para superávit y después vemos qué hacemos con ellos. No digo que sea el caso del PANI, pero sí es una práctica de manejo presupuestario en las instituciones descentralizadas. Vamos a leer una serie de comentarios para que ustedes también puedan hacer pues réplica de los mismos. Dice Varo a través del Twitter: hay que tener claro que no habrá cierre técnico. ¿Qué van a decir los que hablan de ese cierre cuando no suceda? Dice Federico Figueroa: un país pobre y en camino a la quiebra no puede dar oportunidades con tanta plata. Hay que invertir con certeza y eficacia. Dice también Cristian Sánchez: entonces se vale decir lo inoperantes que son las ejecuciones de los recursos asignados. Es una consulta. Dice Ernesto Chavarría: ¿para qué inflar presupuestos de instituciones que después no se van a ejecutar? ¿Cuál es la idea? Dice también Javier Espinosa a través del Facebook: la pregunta es, ¿necesita el Ministerio de Seguridad Pública esos recursos? ¿Existe alguna auditoría en el Ministerio de Seguridad Pública sobre cómo se invierten actualmente los recursos? Y dice el diputado Edgardo Araya Cibaja del Frente Amplio que el Frente Amplio ha demostrado que su ejecución del PANI tiene que ver con limitaciones al gasto impuestas por el gobierno. Hay varias preguntas o comentarios cuestionando, digamos, el tema del presupuesto, el monto. Emilia Molina. Yo, escuchando los comentarios, todos muy valiosos, creo que este país ha hecho apuestas, ¿verdad? Y sin negar que efectivamente se requieren recursos para seguridad pública, porque efectivamente como diputada de gobierno también he escuchado de las necesidades que hay de la formación de más policías, de más seguridad en este país. Pero nosotros a lo largo de muchísimos años y muchos gobiernos hemos apostado por ir más hacia la prevención más que a curar, y instituciones del desarrollo social apuestan más justamente a la protección de la población, que es lo que hace el PANI. O sea, yo estoy de acuerdo que debe haber recursos para proteger a la población, para la policía, etcétera, pero nosotros hemos apostado en este país por un gobierno, por un país en el que el Estado tenga fortalezas y pueda proteger a la población. La experiencia más concreta la tenemos hoy con el huracán Otto, donde se han movilizado todos los recursos institucionales justamente para atender a la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros en este país hemos aprendido que la protección de la población, que nuestra gente, es fundamental y es lo más importante, y eso lo hemos demostrado a lo largo de muchísimos años, del fortalecimiento institucional. Este es un Estado en el cual creemos en el desarrollo de las instituciones, y de ahí la importancia de fortalecerla a través de sus presupuestos. Entonces, yo creo que efectivamente no vamos a cerrar los ojos a las dificultades en la ejecución, no vamos a cerrar los ojos en las necesidades de que las instituciones tengan más recursos y que el dinero no alcance, que efectivamente tenemos una deuda pública que atender y que tenemos que jugar con un presupuesto, como dice don Rolando, que cada día es más tieso y nos cuesta mucho más. Yo no estoy en la Comisión de Hacendarios, sé las dificultades que los compañeros tienen, pero no se vale que en razón de eso no se establezcan los recursos que requiere realmente. Y también hay un nuestra cuestionamiento población. al tema de si esos recursos en seguridad se van a utilizar igual, adecuadamente, muy rápido, cualquiera, ya sea William o el mismo Rolando. Estaba pensando mientras oía a doña Emilia en un video que compartí anoche, donde Ana Elena Chacón y Juan Acevedo, vicepresidenta y alcalde de Upala, abren con el Colegio de Trabajadores Sociales una línea telefónica para la crisis de Upala, y pensé cómo un video desmiente toda la cantidad de barbaridades que han dicho sobre Upala. Ahí está la fuerza pública metida con todo y no dan abasto. Ahí está la gente del PANI haciendo un trabajo heroico y no dan abasto. Y menciono esas dos instituciones porque son las del tema. Sí, las que están en el tema. Otras igual. ¿Qué quiere decir esto? Nunca los recursos son suficientes en el sector público.
Por lo tanto, hay que organizarlos, hay que estructurarlos y ejecutarlos con racionalidad y efectividad. Esa es la obligación nuestra como diputados en materia de velar por el erario. A los demás les toca su ejecución. Bien, muchas gracias a Emilia Molina, a Rolando González y a William Alvarado. Vamos a una pausa y ya venimos con deportes.